Perdónenme un segundito para acomodar estos papeles, ¿cómo van? Ahora, muy bien. Quiero dar gracias al Señor porque el Señor es real, vive en nuestras vidas y lo que necesitamos es una confesión de corazón, una fe con contenido, una confesión con contenido, con corazón contrito, con corazón humillado y en la confianza que el Señor nos oye y que Dios, no sé si lo puedes decir acerca de ti, pero ciertamente el Señor se ha inclinado por su gracia y misericordia a alcanzarnos. En la condición que estábamos, el Señor hizo provisión para cada una de las vidas aquí en esta mañana, creyentes y aún personas que puedan estar entre nosotros, que todavía no han establecido esta relación personal con el Señor Jesucristo. Y en esta mañana quiero orar para entonces comenzar con el mensaje de la palabra de Dios. Señor mío y Dios mío, digno de gloria, honra y honor, bendigo tu santo nombre en la congregación de los santos, porque mereces toda adoración, toda gloria y honra, todo honor. Señor, porque te inclinaste en la persona de Jesucristo a vivir y estar entre nosotros, Señor, para comprarnos salvación, comprarnos vida eterna. Y en su resurrección de entre los muertos, después de haber entregado su vida de muerte por nosotros, Señor, tú le hiciste Señor y Cristo. Y te damos gracias por esta realidad de vida, Señor, que solamente se puede alcanzar, se puede experimentar de una manera personal, de una manera única, confiando en Cristo. Padre, que el mensaje de esta mañana llegue a cada corazón, ungido por tu Espíritu Santo, a cada vida. Nos dejen esta mañana oídos para escuchar y las aplicaciones que tú soberanamente tengas por tu Espíritu, poner en cada corazón aparte de lo que el mensaje quiera ofrecer y pueda ofrecer en esta mañana. Eres soberano para hacerlo. Y, Señor, gracias y fortaléceme en ti y en el poder de tu fuerza, oh Señor Jesucristo. En tu nombre pido estas cosas. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con el relato bíblico de las diversas apariciones de Jesús resucitado. Cada uno de los evangelios menciona o contiene evidencias de este hecho real, no solamente espiritual, sino histórico. Y cada evangelio, a su vez, es exclusivo en detallar un asunto que no aparece en ningún otro. Es decir, que cada uno de los evangelios, de los 4 evangelios que relatan la resurrección de Jesucristo y sobre todo en este caso y contexto, la evidencia, su aparición corporal, ¿verdad?, en diversas maneras a diferentes personas, pues aparecen cada uno de ellos, de estos evangelios, obviamente, y en cada uno de ellos hay un detalle que es exclusivo de ese evangelio. No lo encontramos en ninguno de los otros. Qué interesante que entonces podemos tener un cuadro bien amplio, mucho más completo,
que si nos enfocamos y vamos a uno solo de los evangelios, vamos a uno y encontramos en uno una verdad, en otro otra verdad, e inclusive, pues, según el propósito de Dios, por la guía del Espíritu Santo para con cada uno de los evangelistas, en este caso los escritores del Nuevo Testamento y en este caso de los evangelios, pues Dios ha guiado a que haya un énfasis particular. Y lo podemos encontrar y lo podemos descubrir cuando nos acercamos sabiendo que en su palabra Dios se ha revelado. ¿Ven? Y que no tenemos que ser místicos, sino creyentes, ¿verdad? No buscar señales, sino ir a la palabra con la seguridad de que en ella Dios te va a hablar, Dios me va a hablar. Y recibir aquella bendición que Dios tiene preparada siempre que nosotros en obediencia le honramos y queremos agradarle, ¿verdad? Y vamos a su palabra para conocerle mejor. Les dije que aparecen detalles en cada uno de los evangelios que son propios de ellos, de cada uno de ellos, como por ejemplo en Mateo, que se nos relata el informe de la guardia que custodiaba la entrada de la tumba para que precisamente no se fueran a robar el cuerpo del Señor Jesucristo y que después los discípulos dijeran que, o sea, que los discípulos se lo llevaran. Y entonces también allí la guardia no solamente informa sobre la aparición de Jesús, sino que también fueron sobornados para que dijeran que los discípulos habían llevado, se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Solamente en Mateo aparece ese detalle, ¿verdad? De esa aparición, de ese relato, vamos a ponerlo así. Y tenemos, por ejemplo, también en el caso del Evangelio según San Lucas, que es exclusivo, Lucas es exclusivo en relatar con detalles, hermanos, la aparición de Jesús a aquellos caminantes de Emaús o a Emaús, que eran creyentes, habían estado adorando en esos días, ¿verdad? De la muerte y resurrección de Jesucristo, e iban distraídos, iban desalentados, decepcionados, ¿verdad? Porque el Señor había muerto, pero a la vez había resucitado, y mientras ellos hablaban sobre esas cosas, Jesús se les aparece a ellos, y de una forma muy especial, allí cada uno de nosotros podemos tener, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros encontrar a Jesús? ¿Cómo es eso de que podemos alcanzar la salvación, ¿verdad? Que no es nada complicado, que es oír a Jesús por su palabra, que es escuchar el Evangelio y creer sin esperar hacer nada adicional, tener una señal del cielo, porque ya la señal del cielo la entregó Dios en su misericordia y gracia, en la persona de Jesucristo, en la obra que Él vino a hacer, en su compasión y ternura por los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros, como el apóstol Pablo, podría decir, yo soy el primero. Damos gloria a Dios porque de eso habla en esta mañana, en un buen sentido, el pasaje que vamos a estar viendo, pues, y lo que el Señor quiera poner en cada uno de vuestros corazones. El domingo pasado, el pastor Rafael cubrió la aparición de Jesús resucitado a los discípulos, estando Tomás ausente. Esta mañana yo les invito entonces a ver juntos otra de las apariciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado, obviamente a los discípulos, en este caso por segunda vez. Pero en este caso, estando Tomás presente, porque en la primera aparición a los discípulos, ¿verdad? Como grupo,
que viene siendo la segunda aparición en realidad. Primero fue a María Magdalena y ahora vuelve, entonces se le aparece. Entonces, en este caso, como primera aparición a los discípulos. Pero es bien importante que tengan este detalle, que el Señor lograba en sus corazones, que faltaba uno. No estaba, ¿quién? Tomás. Vamos a hablar un poco acerca de este discípulo del Señor, porque él no estaba presente la primera vez, pero en el pasaje que vamos a ver en esta mañana, que es una segunda aparición después de 8 días, al otro domingo, en el contexto nuestro, ¿verdad? Que era el primer día de la semana para ellos, como lo es para nosotros, ¿verdad? El reunirnos en el día del Señor. Este relato es exclusivo del Evangelio según San Juan. No aparece en ninguno de los otros. Y ciertamente, wow, es un pasaje extraordinario. Es un pasaje que cada versículo puede dar pie a una reflexión, que si la juntamos, cada versículo como una reflexión, podríamos estar hasta más o menos 3 o 4 de la tarde aquí. Pero no vamos a hacer eso, sino que vamos a ver, ¿verdad?, el panorama completo, y de allí entonces vamos a ver, ¿verdad?, unas aplicaciones, unas implicaciones para cada una de nuestras vidas. Les invito a seguir la lectura de la palabra de Dios, entonces, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Versículos del 24 al 27. El título del mensaje en esta mañana será La confesión de Tomás. La confesión de Tomás. No importa que haya habido incredulidad, pero la confesión es la que es importante. Vamos a ver eso esta mañana en el pasaje. Les invito a que estén de pie para hacer lectura de esta palabra del Señor. Dice, estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 13. Déjame quitar esto de aquí porque, perdón, aquí. 24, capítulo 20, versículos 24 al 29. Dice esta palabra del Señor: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere en el lugar, y no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso era muy enfático, hermanos. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendiga el Señor esta palabra en cada corazón. Pueden sentarse, mis hermanos. 3 puntos o 3 aspectos quiero destacar a modo de bosquejo para seguir este pasaje. En primer lugar, vamos a ver quién era Tomás. Hablar algunas cosas acerca de Tomás, porque se conoce muy poco acerca de él. En el segundo punto, primero vamos a coger el versículo 24 para tomar a ver quién era Tomás. En el segundo punto, en el versículo 25, vamos
a tomarlo con, lo redacté en forma de pregunta. ¿Incredulidad o duda razonable? Y el tercer punto, que son los versículos del 26 al 29, tenemos entonces la confesión de Tomás. En primer lugar, primer punto, ¿quién era Tomás? Versículo 24, lo volvemos a leer en esta mañana. Pero Tomás, uno de los 12, ya sabemos entonces que era ¿qué? Un discípulo de Jesús. Era uno de los 12 que originalmente Jesús había escogido. Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Se distrajo? Posiblemente. ¿Se refugió en algún lugar? Ciertamente, como vamos a ver más tarde, la palabra no nos lo dice, pero dice sí unas cosas bien interesantes acerca de Tomás. Se conoce poco de la vida temprana de Tomás o de su llamado a seguir a Jesús. Él era natural de Galilea y posiblemente era pescador, porque en Juan 21:2, Tomás está entre los discípulos a los cuales Jesús se volvió a aparecer resucitado, ¿verdad? Y se manifestó a ellos de nuevo. Posiblemente estaba con ellos pescando, porque de seguro quizás era pescador. No nos lo dice la palabra, pero podemos pensar que fuese así. Él era apodado Dídimo, es decir, gemelo. Ese es el significado. Aparentemente Tomás era gemelo de un hermano o hermana, pero tal persona no es identificada en ningún lugar del Nuevo Testamento. ¿Bien? Eso entonces vienen a ser, pues, vamos a decirlo así, especulaciones, ¿verdad? O pareceres, posibilidades, pero la palabra en ningún momento nos da pie para nosotros decir que sí. Inclusive algunos comentaristas piensan o creen que era hermano, gemelo con Mateo. Porque en los listados que aparecen en los 3 evangelios, siempre aparecen juntos, uno detrás del otro. Pero eso también es especulación, porque la palabra no lo declara, no nos da pie para, fundamento para decir categóricamente que era así. ¿Okay? El nombre de Tomás aparece solo 12 veces en los evangelios. Es mencionado unas 4 veces en las 4 listas de los discípulos de Jesús, incluyendo la del aposento alto en el día de Pentecostés. Es decir, los 3 evangelistas, los 3 evangelios sinópticos contienen cada uno un listado de los 12 discípulos de Jesús, cuando Él los llamó y los estableció, ¿verdad?, como discípulos, para que estuvieran siempre con Él y aprendieran, porque eventualmente iban a ser comisionados, ¿verdad?, a ser sus portavoces al mundo del Evangelio. El otro lugar donde aparece, que también ofrece una lista de los discípulos, aparece ahí también otra vez Tomás, cuando estaban en el aposento alto, ¿bien?, el día que ocurrió el evento extraordinario de Pentecostés. 4 veces. Entonces, hay 4 listadas donde aparece el nombre, ¿verdad?, de Tomás. Los otros 8 versos que mencionan a Tomás aquí, es aquí en este evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 16, en el capítulo 14, versículo 5, y como ya les señalé, en el capítulo 21, versículo 2, donde aparece con los otros discípulos que se fueron a pescar, quizás desesperanzados, porque su maestro no estaba entre ellos. Bien. El asunto central de este breve pasaje que hemos visto en esta mañana, yo al principio me pregunté, wow, pero
que se puede decir en 4 o 5 versículos. Pero hermano, es sorprendente cómo la palabra ciertamente es un tesoro. Bien, y dice tantas cosas. Y lo lindo también es que por la analogía de la palabra, el Espíritu de Dios pone en nuestros corazones verdades, nos ayuda a hacer asociaciones con otros pasajes que son de grande bendición y deleite cuando nos acercamos a la palabra de Dios con el deseo de conocer a Jesús, de conocer a Dios, de exaltarle por su santa y bendita palabra. Pues este asunto central de este breve pasaje es indudablemente la renuencia, la indisposición de Tomás a creer que Jesús estuviera vivo, que hubiese resucitado de entre los muertos. Tomás entonces se convirtió en un personaje del refranero popular a nivel mundial. Tú eres como Santo Tomás. Si no crees, si no ves, no crees. Y oímos una y otra vez ¿cómo se llama? El refrán, ver para creer, etc. Y esto no solamente en el contexto nuestro, no es solamente en el contexto de nuestros padres, abuelitos. Nosotros también lo hemos dicho, o nos lo han dicho posiblemente a nosotros en algunos momentos, sino que es a nivel de todo lugar donde se conoce la palabra de Dios. Y alguna gente lo dice sin conocer la palabra, ¿verdad? Pero ciertamente Tomás, le podemos dar este crédito a Tomás en ese sentido. La mayoría de personas, al igual que Tomás, hemos visto el vaso medio vacío y no medio lleno en determinadas circunstancias. Aún circunstancias del diario vivir, sean trascendentes o sean cotidianas, ¿bien? Ordinarias. Tomás era de una personalidad y temperamento así. Él veía las cosas como cuando ponemos un vaso en una mesa por la mitad, lo llenamos por la mitad. ¿Cómo lo veía Tomás? Siempre que lo veía, decía, está medio lleno. Así era Tomás. Esa era parte de su personalidad, de su temperamento. ¿Bien? Déjenme ilustrarle esto porque esto tiene que ver con una actitud de pesimismo, con una actitud de un pesimista. Yo quiero leer en Juan capítulo 11, un momentito. En el capítulo 11 de Juan, el versículo 16. Voy a leer este versículo. Dice esta palabra de Dios. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Cuándo dijo Tomás esta expresión, esta invitación, este desafío a los otros discípulos? Bueno, Jesús estaba lejos de la comarca, estaba lejos de sus amigos Lázaro, Marta y María. Él había enfermado al punto que había muerto. ¿Bien? Decidió quedarse unos días porque él tenía propósitos con Lázaro. Él lo iba a resucitar. Esperó el tiempo en que muriera y entonces después que murió le dijo a los discípulos, Lázaro ha muerto y vamos, o sea, le dijo duerme, no le dijo está muerto. Ellos entendieron que había muerto. Lázaro duerme y entonces vamos para despertarle. Ellos entendieron que había muerto. Entonces el asunto es el siguiente, que Tomás sabía que ellos estaban lejos y estaban cogiéndose un tiempo de reposo por la fricción que se había estado dando entre los religiosos, los líderes religiosos y Jesús y sus enseñanzas. Entonces, miren ustedes cómo fue la expresión de
la reacción de Tomás en este caso. Bien, dice la palabra de Dios que él dijo, vayamos y muramos con el Señor. Si es necesario, muramos con él. Ahora, ¿cómo veía Tomás este vaso? Cuando digo este vaso, y cuando me refiero a él en otras ocasiones, me refiero a esta circunstancia, porque hay una circunstancia que él estaba viendo. ¿Cuál era? Pues que Jesús iba a regresar a un lugar que para Tomás era un lugar de peligro, porque como era tan pesimista, tenía como un pensar oscuro, ¿verdad? Pensaba en el peligro. Entonces, esa era la circunstancia que se estaba dando ahí. Ahora, hermanos, era cierto que Tomás vio ese vaso, esa circunstancia, como un vaso medio vacío, ¿verdad? Medio vacío. Ahora, hermanos, veremos nosotros a Tomás, no a la circunstancia, a este hombre del cual estamos hablando. Lo veremos solamente de esa manera pesimista como era, como pájaro de mal agüero, porque ciertamente lo era, no se puede escapar de eso, pero no mostró también abiertamente su profundo afecto y amor y preocupación y lealtad y valentía por Jesucristo al punto de estar dispuesto a morir por él. Y lo hizo de una manera, pues, como era él. Lo dijo con libertad y lo dijo de seguro, con sinceridad de corazón. Estaba dispuesto a eso. Pero ¿qué estaba viendo él? Estaba viendo un vaso medio lleno. ¿Ok? Ahora, en Juan, capítulo 14 y versículo 5, allí se nos ofrece otro rasgo de la manera de ser de este Tomás. Jesús les dijo que a los discípulos que él se iba, que iba a preparar moradas en los lugares celestiales y que a donde él iba ellos no podían ir ahora, pero que estarían con él, que él vendría, los buscaría. Promesa de que volvería para llevarlos y que cada uno tuviera un lugar en esas mansiones celestiales. ¿Bien? Ahora, él iba y ellos sabían a dónde iban supuestamente. ¿Sí? Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, porque Jesús le dijo, y sabéis el camino, ¿verdad? Pero entonces Tomás vuelve a interaccionar y hace la pregunta. La reacción de él son dos preguntas. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos seguir el camino? ¿Cómo podemos seguir el camino? ¿Qué pasaba con Tomás? Necesitaba más información. Él no tuvo miedo de preguntar. Su pregunta no fue motivada por la duda. Estaba dudando Tomás allí, ¿no? Él estaba queriendo información. Él tenía el deseo de saber más. Uno que mira entonces este vaso, este otro momento de Jesús con los discípulos, diciéndolo, yo me voy, y ustedes me seguirán después. Y Tomás en cierta medida, pues, pero ¿cómo es eso? Si no sabemos el camino, no nos has dicho a dónde vas, porque todavía ellos no entendían lo que Jesús les estaba queriendo decir. ¿Bien? Él no tuvo miedo de preguntar y su pregunta no fue motivada por la duda, sino por el deseo de saber más. Ahora, uno que mira este vaso, que mira este momento medio vacío, ¿verdad? Diría, qué precavido y calculado es este Tomás, ¿verdad? Diría así, qué precavido es, ¿verdad? Quiere saber, quiere estar seguro. Lo que Jesús dice es medio dudoso porque yo no lo entiendo, no sé.
había esa manera oscura dentro de él de ver las cosas. Él era calculado, ciertamente, y era precavido. Pero uno que mire ese mismo vaso, esa misma circunstancia, diría, qué buenas preguntas, qué sincero y honesto es este Tomás. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo vemos nosotros la obra de Dios? ¿Cómo vemos nosotros las circunstancias de nuestras vidas delante de quien es el Cristo resucitado, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Podemos mejorar? ¿Podemos crecer? Porque hasta aquí podemos ver que necesariamente no podemos indicar que Tomás hasta allí era un incrédulo. Era un hombre que hacía preguntas honestas y válidas, sinceras. ¿Sí? La cosa pues va a ir cambiando más adelante, porque una cosa a veces lleva a la otra. Y necesitamos mejorar, renovar, mejor dicho, nuestra manera de pensar, ser transformados en nuestra manera de pensar para entonces andar en la victoria de Cristo y decirla, expresarla con alegría, con gozo. No como creyentes que, como Tomás, enfrentamos un vaso, una prueba, una circunstancia. Y no hay otra cosa que tristeza, que lamento, que una queja, que semana tras semana a veces, no como este hombre, Tomás, que por lo menos fue una semana nada más, pero a veces los creyentes andamos mucho tiempo solitarios, como vamos a ver más adelante, y ensimismados en lo que la prueba me está trayendo. No la vemos como una oportunidad, la vemos como que el Señor no está, como que el Señor me trajo esto y quizás no hay un buen propósito en Dios. Por lo menos, muchas veces estamos más tiempo del que deberíamos pasar pensando en las pruebas, ¿verdad? Y bendiciendo, adorando, alabando al Señor, buscando su presencia. Podemos mejorar en eso, hermano, porque tenemos un Cristo crucificado y un Cristo que ascendió a los cielos y un Cristo que está sentado a la gloria, a la diestra del Padre y que de allí intercede por nosotros, habiendo venido previamente a esta tierra para entendernos en nuestra humanidad, porque fue perfectamente hombre, pero sin pecado. ¿Podrá Él entonces entender cuál es tu situación? ¿Estará Él esperando porque tú veas el vaso lleno? Porque estás enfocándote en el Señor Jesús en medio de tus circunstancias, las que sean que tú tengas en esta hora, en este día. No voy a mencionar circunstancias específicas porque basta, me sobra y con que tú sepas cuál es la tuya y que estés dispuesto a mejorar y ser mejor que Tomás en un sentido, para recibir bendición de parte de nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. En segundo lugar, vamos a volver al versículo 24 para deducir un detalle más del temperamento de Tomás. Voy a leer una vez más ese versículo en el capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Las cosas a veces sabemos, porque los psicólogos lo han estudiado y lo han establecido, que nosotros fijamos unos conceptos, fijamos unas enseñanzas cuando si las estamos leyendo
nosotros la subrayamos. Hay un detalle que va más allá de solamente ver y seguir de largo, sino que al subrayar estamos prestando atención y fijando el detalle. Sería bueno si ustedes, ¿verdad?, señalaran, le hicieran una rayita allí a ese detalle de que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquella primera vez, que fue de lo que el pastor Rafael predicó el domingo pasado. Ahora, ¿cuál es esta tendencia en el temperamento de Tomás que podemos señalar aquí? Era un hombre solitario. Porque ¿qué hizo él? No estuvo con los discípulos, sino que la Biblia no nos dice a dónde se fue, ni por qué razón se fue, ¿verdad? Pero habiendo visto ya previamente un trasfondo, podríamos especular. No hay necesidad de especular, porque si la palabra no nos lo dice, no deberíamos especular, ¿verdad? Porque honramos la palabra de Dios tal y como ella nos ha sido dada. Pero cuando nosotros somos negativos y siempre estamos viendo el vaso medio vacío, ¿verdad? Y somos pesimistas y somos negativos y todo lo vemos oscuro, señalamos lo que es oscuro y lo que es claro, pues lo pasamos por alto. Es peligroso. No es bueno, sobre todo en una circunstancia como esa, y que tengamos una situación que nos come, como decimos, nos come por dentro, nos preocupa, el apartarnos, alejarnos. Me voy al monte a meditar, me voy para allá, me voy para acá. O sencillamente, este domingo no voy a la iglesia, no tengo ganas de ir. No me siento preparado para ir. Ustedes han oído esas cosas. Quizás las hemos dicho, ¿verdad? Pero eso es peligroso. Eso no nos ayuda en medio de las circunstancias dolorosas, negativas, que no podemos negar, que nosotros cada uno puede estar enfrentando hoy, y gracias a Dios que estoy aquí por ello. Estás aquí por adorar al Señor. Y en medio de este acto de fe, de obediencia, pues Dios habla a tu corazón. Quiera Él estar hablando ahora, poniéndote a ti el nombre aquí, el letrero de Tomás, aunque sea por un rato, porque quiera el Señor que cuando salgamos de aquí, ya tú te hayas quitado, ¿verdad? El Espíritu de Dios te haya ayudado a quitarte el letrero de Tomás, ¿verdad? Y poner tu verdadero nombre como un hijo de Dios que eres, un creyente verdadero. Amén. Tomás estuvo ausente en la primera aparición de Jesús a los discípulos y el texto no nos indica dónde estaba ni cómo estaba. Especular sobre dónde estaba es algo que no es seguro, pero lo que sí es seguro es, hermanos, y que no es especulación, es que no estaba donde debió haber estado. ¿Dónde debió haber estado? En aquella primera reunión, en aquel primer encuentro de Jesús con los discípulos. Jesús había resucitado y él no estaba. Podemos echar la mente a correr y pensar cuántas cosas pueden ser correctas, quizás por lo que ya hemos dicho del temperamento y la manera de él reaccionar tan negativo a las cosas. Su maestro había muerto. Quizás su mundo se había derrumbado alrededor de él. No sabemos, pero no estuvo en aquella reunión cuando los otros sí estuvieron. Ahora, quiero indicar
que fue una gran pérdida para Tomás su ausencia de aquella reunión. No deja de ser una pérdida personal cuando nosotros, a menos que no sea por un asunto que Dios conoce, ¿verdad? No estamos en la reunión, en la congregación de los santos. ¿Qué perdió Tomás en aquel momento de aquella ausencia? Hermanos, en el versículo 19 de este pasaje, yo quisiera que fuéramos al versículo 19, aquí mismo en Juan 20, que fue el pasaje que predicó el pastor Rafael. En el versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Varias cosas nos dice en este versículo que fue una pérdida para Tomás en su ausencia. Se perdió la presencia del Señor porque Jesús vino a aquella reunión. Cristo resucitado vino y Él se perdió la mejor parte. Amén. Se perdió también el poder de la resurrección, el poder del Señor resucitado, porque nos dice el pasaje que estando las puertas cerradas, el Señor entró y se puso en medio de ellos. No hay que especular, eso es parte del poder de Jesús resucitado. ¿Cómo será para nosotros? Posiblemente, y yo lo creo, ¿verdad? Una situación similar cuando el Señor venga por su pueblo y ya no estemos en un cuerpo limitado físicamente, limitado por las circunstancias, limitado por el pecado, sino en un cuerpo glorificado. No tenemos, ¿verdad?, que decir mucho más, porque espero que se entienda. Por ahora no será así contigo. Te desilusionarás si te vas al espejo a mirarte, a ver si te ves, ¿verdad?, a la semejanza de Cristo. Mejor es que vean tus obras y que tú en tu análisis personal, en considerarte a ti mismo, veas a Cristo en ti. Pero en un espejo, como cuando vamos a peinarnos, todavía no te vas a ver así. Pero va a ser una realidad para cada uno de nosotros. Hermano, esa expectativa también se la perdió entonces Tomás. ¿Bien? No experimentó ese poder de Jesús, ¿verdad? Esa cualidad. Entonces también se perdió la bendición de la paz de Jesús. Paz a vosotros. Y qué triste era esto, hermano. Mientras Jesús estaba bendiciendo a los discípulos con su paz. Paz a vosotros, la paz de Dios. En la ausencia del grupo, Tomás estaba en zozobra. Estaba posiblemente echando su mente a correr, desilusionado, porque el maestro había muerto. Y no sabía que había resucitado. Fíjense ustedes cómo es la cosa. Esto lo podemos sacar de este pasaje de una manera clara y sencilla. El versículo 20 establece que se perdió el gozo del Señor. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces recibieron el gozo del Señor resucitado. Podemos llevarnos entonces nosotros hoy el gozo del Señor y venir con el gozo del Señor. Ya no hay necesidad de ver sus manos, de ver sus pies. Por la fe sí lo podemos ver, por creer en el Cristo verdaderamente resucitado. Y también pues en el versículo 21
se perdió la promoción del Señor. ¿Okay? Versículo 21, entonces Jesús les dijo, otra vez pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dios los estaba promocionando a que, además de discípulos, ellos entonces iban a ser apóstoles, iban a ser sus embajadores, iban a ser sus proclamadores del Evangelio a nivel amplio. ¿Amén? Eso está claro en este pasaje. Y los versículos 22 y 23, podemos darnos cuenta que Tomás se perdió la provisión del Señor. Dice esta palabra allí, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les dio este anticipo de lo que sería la grandiosa inauguración del Espíritu Santo, sobre todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y el Espíritu de Dios viene sobre él. Entra a su corazón, a su vida y le hace una nueva criatura. ¿Amén? Y también le dio la potestad, el derecho, no de perdonar los pecados, pero sí de advertir que la paga del pecado es muerte, que hay un castigo, pero hay un perdón que Jesucristo ganó para el que se arrepiente. Y que si usted no se arrepiente o no se ha arrepentido, con toda seguridad le podemos decir, si no te arrepientes, tus pecados no te son perdonados. Eso lo podemos decir, pero no podemos perdonar los pecados. Pero miren ustedes todas las cosas, hermanos, que se perdió, ¿quién? Tomás. Cosas que nos perdemos nosotros, cualquiera de nosotros, cuando aparte de que haya una circunstancia que Dios conoce, nos ausentamos. Podemos oír una, dos y tres veces el mismo pasaje predicado y siempre vamos a recibir algo. No te quedes sin lo que Dios tiene para ti, porque algo te puedes llevar de parte del Señor en esta mañana, hermanos y hermanas en Cristo. Tomás perdió algunas cosas, más bien bendiciones, que podrían nunca ser repetidas. Porque un servicio es diferente al otro. No se predica todos los domingos el mismo mensaje. No se canta cada domingo el mismo cántico, los mismos cánticos. ¿Bien? Seríamos tradicionalistas si hiciéramos eso, ¿verdad? Predicamos la palabra del Señor con la libertad que Él nos da, ¿verdad? Y hay para escoger, no para escoger, para recibir, mejor dicho, lo que Dios ofrece a cada uno. El día que tú no estás, posiblemente te perdiste algo que no se va a repetir. Dios hizo entre nosotros una obra, una manifestación poderosa, ¿verdad? Nos abrió los ojos y los sentidos y el entendimiento a una verdad que no entendíamos. Y tú te la perdiste. Posiblemente eso no ocurra más. Y tú te lo perdiste. Wow. Movámonos al versículo 25, donde la incredulidad de Tomás entonces sale al relieve. Dice este versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y eso es sumamente enfático. Durante la semana después de la primera aparición de Jesús a los discípulos, estos se contactaron con Tomás para decirle que habían visto al Señor.
Y la reacción de Tomás fue enfática, parafraseándolo y comprimiéndolo. Si no lo veo, no lo creo. Ese es el significado de la reacción de Tomás, ¿verdad? Y casi un hipérbole, lo dijo de una manera exagerada. Puso una vara demasiado, podríamos decir, demasiado alta, que para el Señor no era alta. Era alta para él, para Tomás en su incredulidad, que salió entonces a flote. Pero no para el Señor. Tomás, entonces, renuente, escéptico y muy pesimista, no se gozó con ellos. ¿Se dan cuenta? Debió haberse gozado. Y en ese mismo momento debió haber creído en Jesús. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo? La próxima vez que fue, él fue a ver si era verdad. Porque no iba a creer hasta que no viera. No fue a adorar al Jesús que ya había resucitado, porque todavía no creía en él. Fue a ver si era verdad, para entonces él creer. La fe genuina, la fe que podemos ver en este pasaje, es una fe que no necesita de milagros, porque ya el milagro se dio. Y es un milagro que no solamente tú verás, sino que comprenderás por medio de la salvación en Cristo. Si estás hoy aquí y todavía Jesús no es tu Salvador, todavía no has confiado, no has creído en Él, no se ha dado el milagro. Bien, no hay otra cosa, no hay que añadirle una cosa ni otra. No hay que hacer promesas. No hay que poner una vara más alta porque Cristo fue levantado en alto en la cruz del Calvario como espectáculo público para el perdón de nuestros pecados con su muerte en la cruz. Tomás rechazó el testimonio de sus amigos con discípulos, escogiendo pasar toda la semana en soledad autoimpuesta y en desánimo. Pero Tomás aprendió el duro camino de que hay algunas cosas que tú tienes que ver por ti mismo. Esa es la soberanía de Dios. ¿Bien? Para que entonces verdaderamente ames a Dios. Tengas seguridad de salvación. Tengas seguridad de que te has encontrado con Cristo. Dios es capaz de trabajar con el más incrédulo, como lo fue Tomás. Jesús mostró su compasión, su misericordia, su gracia en venir esa próxima vez donde estaban reunidos los discípulos. Vino al encuentro de Tomás. Tomás vino a ver a Jesús, pero Jesús deliberadamente sabía que él necesitaba. Bien, él lo había llamado. Él tenía problemas para creer, pero Dios tenía un cambio de vida, un cambio de mente preparado para Tomás. Una fe, una esperanza y la paz de Dios. Y todas las cosas que él se había perdido en aquel momento en que estuvo ausente. ¿Bien? Antes de volvernos nosotros entonces demasiado duros con Tomás, recordemos que los otros discípulos no creyeron hasta que ellos también vieron. ¿Ok? Lo que en realidad Tomás estaba demandando era ver las mismas evidencias que convencieron a los otros discípulos. ¿Pero por qué se convencieron? Porque vieron a Jesús. Y contrario a Tomás, no exigieron ver nada más. Vieron al Señor
Y Él les mostró sin que ellos lo pidieran, porque eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Lo otro es querer manipular a Dios, querer tentar a Dios. Jesús se les presentó y les mostró las manos y les mostró el costado. Ellos no tuvieron que pedirlo y creyeron en Jesús. Tan sencillo como eso, el evangelio no es tan complicado. No lo podemos añadir, no debemos buscar qué otra cosa más. Ya me dijiste el evangelio, pero ¿qué más? Hay personas que lo hacen, pero ¿qué más? No, todavía tiene que faltar algo. No puede ser tan fácil, no puede ser tan sencillo. Hay gente que dice eso, te lo han dicho quizás a ti, ¿verdad? Pero eso es lo maravilloso, que es tan sencillo que puede cambiar el corazón del más incrédulo, del más escéptico. Gloria a Dios. Tomás estaba pidiendo, demandando lo que ya los discípulos habían tenido como una experiencia personal. Es cierto que Tomás debió haberle bastado el testimonio de los discípulos. Su incredulidad tenía como fundamento las señales externas. Tengo que ver para creer. Esto nos lleva, y quiero leer primero el texto, el versículo 26, como transición para ver brevemente la confesión de Tomás. Dice el versículo 26 en este pasaje: 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hermano, esto es interesantísimo, porque lo que Tomás pudo haber tenido desde un principio, lo estaba teniendo ahora porque estaba en la reunión con los demás discípulos. ¿Bien? Es interesante que Tomás pudo participar de las bendiciones que se había perdido anteriormente por causa de su ausencia. La presencia y el poder de Dios, del Señor resucitado, y la paz del Señor. 3 cosas que se había perdido anteriormente, ahora Él las está recibiendo en ese momento allí. Hermanos, la omnisciencia del Señor junto a la muestra de la misericordia, la paciencia y la condescendencia suya, la de Cristo, al invitar a Tomás a palparle, a que llenara sus demandas de cateo, de registro, pudiéramos decir así, porque eso era lo que quería hacer con Jesús, hacer un cateo, registrarlo, a ver si era verdad, meter las manos en su costado, etcétera. Todo esto había golpeado de seguro, con contundencia, el alma de Tomás. Entonces, si rápida y directa fue la demanda de Jesús, porque llegó, entró, saludó y tenemos algo pendiente, Tomás. Y le habló directamente y solamente a Tomás. ¿Okay? Jesús le demandó a dejar su incredulidad y ser entonces, ¿qué? Un creyente. Si así fue la rapidez y de una manera tan directa como Jesús lo hizo, igual de rápida y específica fue la respuesta de Tomás. La Biblia no nos dice allí que entonces Tomás, habiéndole dado a Jesús la prerrogativa, vente, chequéame, a ver si es verdad, para que entonces creas. No hubo todo aquel revoltijo que él quería formar
con Jesús cuando lo volviera a ver. Bastó con verlo. Bastó con que Jesús atendiera su incredulidad. Bastó la misericordia, bastó la gracia, la manera condescendiente de Jesús en el trato con Tomás. Lo desarmó, flechó lo íntimo de su interior. Y la respuesta entonces del dudoso, incrédulo Tomás, ¿cuál fue? Señor mío y Dios mío. Wow. Desde ese momento el dudoso e incrédulo Tomás ahora iba a ser Tomás el gran creyente, como pasó con el apóstol Pablo, de perseguidor a apóstol, como pasó contigo, de sinvergüenza a temeroso de Dios, como pasó conmigo. Me incluyo como el primero de los sinvergüenzas, de los pecadores. El segundo, porque Pablo dijo, yo soy el primero, yo estoy en el segundo lugar. Y nos podemos poner en esa fila para atrás sin ningún temor, si es que hemos entendido el Evangelio. Amén. Damos gloria al Señor por eso, hermanos. Parece contradictorio que el incrédulo, escéptico Tomás, ahora fuera el creyente Tomás. Que se haya rendido, haya bajado la guardia y haya entonces confesado, expresado, Señor mío y Dios mío. Esto habla de una relación de intimidad y de propiedad. Ahora tú eres mi Señor. Yo soy tu siervo. Ahora tú eres mi Dios. Yo soy tu adorador. Hay un intercambio, hay una pertenencia, una interacción de pertenencia que va más allá de nosotros ser religiosos, de nosotros oír cosas acerca de Dios o de saber muchas cosas de Dios sin que haya ese cambio de que ciertamente hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Mi Señor y mi Dios. Esta es la expresión de lo que es la fe que salva. La fe que salva confiesa eso, porque eso es lo que sucede. Ver a Jesús como lo que ahora es. Él es el Señor por su resurrección de entre los muertos. ¿Bien? Mi Dios. Porque el Padre le envió, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitando en nuestra vida. Gloria sea a Dios. Tomás profesa creer en lo que la resurrección probó. ¿Qué probó la resurrección de Cristo? Que Jesús era y es Dios. Y que Él fue y es el Señor. Que Jesús fue y es el Señor. Ambas cosas fueron probadas por la resurrección y por la evidencia que entonces Tomás tuvo de verlo y creerlo. Entonces se conjuga lo que viene siendo la primera confesión en la cristiandad, vamos a decirlo así, de lo que es la divinidad de Jesucristo. Wow. Por primera vez. ¿No te parece cómo es que Dios obra? El incrédulo, el escéptico, el odioso Tomás, dijo algo que por primera vez se dijo desde el Evangelio. Es fundamental a lo que es el evangelismo y al Evangelio
Y es fundamental, y lo que significa creer en el Señor Jesucristo, recibirle lo que Él profesó, Señor mío y Dios mío, tiene un valor incalculable. Wow, incalculable y eterno. La iglesia cristiana desde hace 20 siglos cree en Jesucristo y en su resurrección sobre este mismo testimonio apostólico que Tomás confesó, Señor mío y Dios mío. Entonces la bienaventuranza del versículo 29 es para hoy, porque todavía hay personas quizás que están buscando señales. Cuando Cristo se me manifiesta en un milagro, entonces creo. Pero no es así. Hay una bienaventuranza que es más bienaventurado creer sin haber visto que pretender tener fe porque estamos buscando, ¿verdad?, las obras. Nuestra fe se fundamenta en el Salvador, en su obra, no en otras cosas. Es para hoy entonces, y es para los que tienen la fe, que no necesita milagros para creer. Para los que oyendo el Evangelio que proclama el amor de Dios y la necesidad del perdón de sus pecados, confiando en la muerte y resurrección de Jesucristo, piden con arrepentimiento la salvación de sus almas. Señor mío y Dios mío, podría ser parte entonces del clamor por el perdón de tus pecados. Amén y amén. Todos los días deberíamos decir, en cada circunstancia adversa, Señor mío y Dios mío, te alabo, gloria a ti, Señor. También en las pruebas, también cuando en su complacencia y en su beneplácito, Dios nos da cosas buenas. Gracias, Señor. Oh, Señor mío y Dios mío, qué bueno eres. Aleluya. Es para cada uno de nosotros en el tiempo presente. El Señor bendiga entonces vuestras almas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Olga y Marcos.